Gracias, Federico. Bueno, primero que nada, a todos los que ya se han unido, buenas tardes y sean bienvenidos a este webinar que hemos llamado el turismo sostenible en áreas protegidas como factor clave para la reactivación económica de Panamá, en nombre de AmCham Panamá, el Comité de Turismo y el Comité de Sostenibilidad. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar que particularmente creo que tenemos y contamos con un invitado de lujo y que particularmente creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. También quiero nombrar y darle las gracias a nuestros sponsors que hacen posible este tipo de actividades. 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta Airlines, Citi, Panama Canal Railway, AES Panamá y Chevron son nuestro Platinum Leadership Circle y son los que hacen posible este tipo de actividad. Como les dijo Federico, les vamos a pedir por favor que durante la transmisión del webinar mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia con la presentación que vamos a tener. Les cuento que el webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora. Al finalizar la presentación de nuestro invitado, van a tener la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Igual las pueden ir haciendo a medida que se va desarrollando el tema y tienen habilitado el chat para poder escribir allí sus preguntas y al final de la presentación vamos a tener la posibilidad que nuestro invitado nos las responda, nos aclare las dudas que puedan tener. Hoy tenemos a un invitado, como les dije, un invitado de lujo. Se trata de Adrián Benedetti. Adrián es panameño. Se graduó de la Universidad de Colorado con una licenciatura en Humanidades y obtuvo una doble maestría con la Universidad Estatal de Colorado y la Universidad de la Frontera Sur en Chiapas, México, en manejo de recursos naturales. Actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania, en Penn State, enfocado en manejo de turismo, recreación y parques. Adrián comenzó su carrera trabajando en el Departamento de Educación del Fondo Peregrino en el proyecto de conservación del águila arpía. Después fue nombrado el director del Parque Municipal Summit con la tarea de levantar el perfil del parque, profesionalizar el personal y mejorar las instalaciones. Seguidamente fue nombrado director nacional de áreas protegidas y biodiversidad en el Ministerio de Ambiente, en donde impulsó marcos innovadores de pagos por servicios ambientales y la creación de planes nacionales para la conservación de especies en peligro de extinción. En el 2013 fundó la Fundación Caminando Panamá y creó la página web caminandopanamá.org, el primer directorio digital nacional de senderos, con el fin de promover el uso y manejo sostenible de recreación en áreas protegidas. Sus proyectos de investigación están enfocados en la intersección de justicia ambiental, conservación, recreación al aire libre, turismo y manejo de áreas prometidas. Cuando nuestro presidente Luis Moreno nos planteó la posibilidad de hacer este webinar en conjunto con el Comité de Sostenibilidad, que ya Oscar Sosa, que es el chair del Comité de Sostenibilidad, les va a dar la bienvenida también. Y yo particularmente hablamos con Adrián y empezamos a ver un poco el trabajo que había hecho y yo quedé gratamente sorprendido y por eso creo que este webinar cobra una importancia relevante porque las personas que vivimos en Panamá, en la ciudad e incluso en el interior, no tenemos mucha información de cuáles son las verdaderas opciones que tenemos para hacer recreación, en el caso de turistas o turismo al aire libre, en parques o en áreas protegidas. Y realmente eso es parte de la labor que ha hecho Adrián, que es primero hacer un inventario de qué tenemos. Esto lo va a explicar perfectamente él en la presentación, pero hoy en día cobra mucho más relevancia por todo el tema que estamos viviendo de la pandemia, que tarde o temprano iremos saliendo de ella, porque entonces cobra mucha importancia las actividades al aire libre, donde
hay un distanciamiento social marcado o se puede garantizar el distanciamiento social. Y también, como lo comentábamos antes de empezar, pensamos que la gente se va a reactivar el turismo mucho con o haciendo turismo nacional, visitando estas áreas protegidas, y por eso es que hemos considerado que este tema va a ser de vital importancia y de un aporte que le dé valor no solo a los miembros del CHAN, sino a todos los invitados que tenemos el día de hoy. Dicho esto, le doy la palabra a mi colega Oscar Sosa del Comité de Sostenibilidad, que va a dar la bienvenida de parte de este comité, y ya después entonces tendremos la presentación de Adrián Benedetti. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes para todas y todos los que nos acompañan en este espacio. Bueno, como ya lo dijo Carlos, mi nombre es Oscar Sosa, chair del Comité de Sostenibilidad. Carlos, agradecerte nuevamente. También un agradecimiento muy especial a Luisa Castro, la vice-chair del Comité de Sostenibilidad. Y pues en conjunto les damos un fuerte abrazo, una calurosa bienvenida a este comité conjunto en el que abordaremos precisamente el tema del turismo bajo un enfoque sostenible. Bueno, solamente señalar que, sin lugar a dudas, la sostenibilidad es entendida como el conjunto de acciones enfocadas a generar desarrollo sin comprometer las capacidades y recursos de las futuras generaciones. En este sentido, el turismo sostenible propende por el respeto tanto de las comunidades y culturas locales como del medio ambiente, y se trata precisamente de proporcionar a las personas experiencias memorables que generen valor compartido y que contribuyan en esta coyuntura tan relevante para todos con la reactivación económica del país. Adrián, agradecemos nuevamente tu presencia en este comité y te damos la palabra para profundizar en el valor del turismo sostenible en áreas protegidas como factor clave para la reactivación económica de Panamá. Muchas gracias. Adrián, por favor, habilitar tu micrófono. Sí, gracias. No, muchas gracias, AmCham, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muchas gracias al presidente Luis Horacio por invitarme a participar. La verdad es que es un honor poder contar con esta plataforma para poder compartir un poco de lo que he aprendido los últimos 3 años en Penn State, y también a lo largo de mi carrera trabajando en el sector ambiental. Al título, nada más para que sepan, le agregué recreación también, turismo y recreación, porque mucho de la charla que voy a brindar hoy tiene que ver con identificar y aclarar esa diferenciación, porque el elemento turístico por lo general es la visita que uno hace una vez y regresa, mientras que el elemento recreativo es algo que una actividad que uno realiza múltiples veces. Y yo siento que aquí en Panamá es importante hablar de ambos, especialmente cuando estamos hablando del uso público de áreas protegidas. Así que, sin más, voy a comenzar. Voy a, aquí una pequeña agenda. Voy a dar una breve introducción de mi trabajo, de Caminando Panamá y de lo que estoy haciendo en la universidad. Hablar un poco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, su historia y dónde está ahora. Los beneficios de recreación y turismo en áreas protegidas, cómo podemos en conjunto trabajar hacia obtener esos beneficios como país, y después una conclusión. Bueno, ya en verdad dieron una introducción bastante completa, así que esta parte la voy a pasar y voy a enfocarme entonces a hablar sobre Caminando Panamá un poquito. Caminando Panamá, como mencionó Carlos, lo comencé en el 2013 y inicialmente mi intención solo era crear una página web. Y la página web es muy... No tengo ninguno todavía.
La página web es realmente sencilla, en donde uno puede entrar, hace clic en una región, entras, puedes ver los senderos que hay en esa región. Aquí tenemos una que recién incorporamos, que es unos senderos en la región de Darién y las comarcas. Cuando haces clic en el sendero que quieres, entonces tienes una ficha informativa que entonces puedes ver información básica del sendero, tipo de sendero, qué duración, qué atractivos tiene. Después puedes hacer clic en la pestaña aquí de cómo llegar, una descripción de senderos y si hay datos históricos como tal. Actualmente la página cuenta creo que como con unos 25 senderos, 26 senderos. Nos encantaría poder añadir más y eso es lo que esperamos hacer en el futuro. Pero otra cosa que ocurrió mientras estaba en el campo viendo estos diferentes los senderos y recopilando la información, era el hecho de que había tanto potencial para muchísimo más. Y para eso fue que también se crea la fundación, para ir creando y trabajando en diferentes rutas y ayudando a diferentes comunidades para poder incorporarse al sector del turismo y a pulir más y a ayudar más en estos atractivos. Y ahorita mismo uno de nuestros proyectos emblema, como pueden ver aquí en la pantalla, ha sido el de la Corona del Valle, en donde hemos ido uniendo senderos ya existentes, construyendo tramos de senderos en otras partes, para crear una ruta que le da la vuelta a lo que es el cono volcánico antiguo del valle, y para ayudar a incorporar las comunidades que están a lo largo de esta ruta en la actividad turística que se concentra en el cráter, en lo que era el cráter antiguo, en la comunidad del valle, y también entonces para poder brindar otro atractivo para que el visitante se quede más tiempo en el valle. Y acá una foto de un día de voluntariado que hicimos para ayudar a arreglar el sendero que da acceso a la India Dormida. Pero en general la misión que tiene Caminando Panamá es de conectar al panameño con la naturaleza. Y de eso se trata mucho bueno, la gran mayoría de mi trabajo y mi pasión está en cómo podemos conectar al panameño, al ser humano, con la naturaleza de una manera responsable y sostenible, debido a los múltiples beneficios que eso conlleva, y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Contamos con una junta directiva de gente muy apasionada, de panameños muy apasionados, y la verdad es que es un gran honor y orgullo poder trabajar con ellos. En cuanto al trabajo que hago en la universidad, tal como dijo Carlos, estoy enfocado en la unión, aquí en donde se une la intersección de conservación, manejo de áreas protegidas, justicia ambiental y uso público. ¿Y por qué digo justicia ambiental? Por el tema de acceso. Es muy importante que a la hora que estemos diseñando, trabajando, planificando en este tema de turismo, en este tema de recreación, que a la hora de contemplar la infraestructura, tanto virtual como física, seamos inclusivos. Seamos inclusivos en cuanto a quienes tienen acceso a poder beneficiarse de este negocio, de que no solamente sea la empresa turística en la ciudad, sino también el turismo comunitario en las áreas rurales. Entonces, es muy importante que eso se dé, especialmente si queremos realmente diversificar y crear una economía saludable en todo el país. Y también el hecho de, a la hora de diseñar y crear la infraestructura en el parque, ¿para quién lo estamos creando?
lo estamos creando solamente para el turista extranjero y bajo las expectativas de las experiencias que pretende tener un turista extranjero, o también queremos y tenemos la responsabilidad de crear atractivos y experiencias que quiere tener el visitante nacional. Y eso es ahí el meollo de mis estudios, es cómo recrea el visitante nacional en áreas protegidas, ya que no recrean de la misma manera. Y esa puede ser otra charla que puedo dar en el futuro, pero es muy importante tener eso claro, de que diferentes visitantes quieren tener diferentes experiencias y tenemos que tener eso claro a la hora de diseñar y planificar el turismo y la recreación o el uso público en las áreas protegidas. ¿Qué es un área protegida? Es un espacio geográfico claramente definido y reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados. Y aquí la palabra clave es gestionado, porque hay que activamente trabajar para asegurar que ese espacio que se ha protegido realmente logre funcionar y logre realizar su compromiso y lo que debe realmente, por la razón por la cual se está conservando. En base a eso, es importante saber quizás un poco de historia del tema de las áreas protegidas. La primera área protegida fue creada en 1864 en el Valle de Yosemite. En ese momento no era Yosemite National Park, no era el Parque Nacional Yosemite, era un parque estatal de California que el presidente Lincoln firmó y le otorgó ese estado a ese espacio. Y es importante porque en ese momento, hasta ese momento, los espacios recreativos eran principalmente para la nobleza, para la clase alta y la oligarquía. En Europa y en Asia se tenían espacios de reservas de cacería. Y realmente los espacios hermosos de un país no eran accesibles para la persona común, para el ciudadano común. Al Lincoln firmar ese papel de separar esto, lo que impide es que se privatice y garantice el acceso público a este hermoso valle. Y ese proceso de democratizar estos espacios es lo que hace muy importante esa acción. Y desde un inicio tiene un elemento de uso y de visitación. Nuestro primer espacio protegido fue en 1915, en donde se crea el bosque comunal El Colmón, justo afuera de Macaracas. Primero fue municipal, luego el presidente, el doctor Belisario Porras, lo hace un área protegida mediante un decreto ley. Su fin principal no era visitación, era uso, era explotación y era para poder obtener madera para fuego y también la protección del recurso hídrico que cerca pasa el río La Villa. Así que ya vemos un uso muy diferente y un propósito muy diferente para estas primeras áreas protegidas que después van creando obviamente un legado. Al día de hoy, en Panamá contamos con 115 áreas protegidas, aproximadamente eso protege 40% del territorio nacional, aproximadamente 30% terrestre, 10% marino costero. El Ministerio de Ambiente
administra estas áreas bajo la dirección de áreas protegidas y biodiversidad, y estas áreas protegidas están dentro de y componen el SINAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y voy a hablar más sobre eso un poco más adelante. Cada área protegida tiene una designación, y esa designación se refiere directamente a por qué esa área fue protegida. Ustedes, por eso un parque nacional es una designación de esa área protegida y identifica cómo debe de ser manejada esa área. Las dos herramientas principales para manejar un área protegida son los guardaparques y los planes de manejo. Los planes de manejo indican claramente cómo se debe de manejar el área, qué elementos conllevan y son importantes para el manejo. Una de las herramientas más importantes de un plan de manejo es la zonificación, lo cual te identifica claramente en qué áreas, en qué zonas puedes realizar qué actividades, en dónde se puede realizar actividades de turismo y recreación, en dónde son áreas específicamente para protección absoluta y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, aquí he identificado que en Panamá contamos ahorita mismo con 256 guardaparques. Estamos hablando de eso para proteger y casi un tercio del país, o un poco más de un tercio del país. Solamente 27 de esas 115 áreas tienen planes de manejo. Entonces, aunque suena muy impresionante el hecho de que tenemos tanto protegido en cuanto al elemento de manejo y realmente proteger eso, hay mucho que hacer. Y ahí voy a hablar un poco más adelante de cómo eso también impacta la actividad de uso público, en donde solo 8 de 115 áreas tienen planes de uso público. Y esos planes de uso público son muy importantes porque ayudan también a identificar que dentro de esas zonas de turismo, que son designadas para turismo, qué actividades se pueden realizar dentro de esas zonas, porque diferentes zonas de turismo pueden permitir una actividad más urbana, más desarrollada, o una actividad más rústica. Y eso también es muy importante poder determinar para poder saber exactamente cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, todo el plan de manejo, los guardaparques, el plan de uso público, tienen el norte de poder asegurar que se protejan, se salvaguarden los servicios ecosistémicos que ese parque puede proveer, ¿verdad? Hay diferentes tipos de servicios ecosistémicos. Tienes el de provisión, que tiene elementos como agua dulce, materia prima como madera, de regulación, que ayudan con la polinización, que realizan insectos, el secuestro de carbono, que es algo que se escucha mucho, de cómo podemos secuestrar el carbono que está en el medio ambiente, que conlleva e influye en cambio climático, de soporte, ¿verdad? El hábitat para la biodiversidad que tenemos en Panamá, y en el que yo me voy a enfocar, que no se habla mucho, por lo general se habla más especialmente de provisión y regulación, pero voy a hablar más hoy del servicio cultural y específicamente los beneficios que provee la recreación y el turismo dentro de ese servicio ambiental cultural. Para darles un ejemplo más inmediato de un servicio de provisión, agua potable. Los 10 centros urbanos más poblados de Panamá, que componen el 66% de la población nacional, obtienen 100% de su agua potable de ríos que nacen dentro de áreas protegidas. Entonces somos totalmente dependientes
de esas áreas protegidas para poder beber el agua que tomamos. Y entonces hay un ejemplo claro de un servicio de provisión. Cuando hablamos entonces de cuáles pueden ser los beneficios de recreación y turismo en la naturaleza, en áreas protegidas, a veces eso no se tiene tan claro, pero recientemente ha habido mucho interés y mucho estudio en ese tema. Por ejemplo, los beneficios de salud y bienestar, recuperación de fatiga mental, mitigación y recuperación de estrés, restauración de concentración. Realizar ejercicio en la naturaleza te puede dar mayores efectos positivos que de recrear adentro en un gimnasio o algo así. Y áreas naturales, en verdad, cuando uno ve todos estos elementos, tanto de que nos proveen agua potable, oxígeno y así sucesivamente, pueden ser vistos como un recurso de salud, uno de los recursos de salud más vitales que puede tener el ser humano. Tanto así que ya en varios países hay médicos que prescriben tiempo en la naturaleza, como Escocia. En la UICN, que es un grupo internacional muy importante para la conservación, ya tiene programas como este de Healthy Parks, Healthy People, de promover esa integración de salud, en el tema de salud en los parques. Y en Colombia ya ellos también han incorporado esto y lo llaman salud naturalmente en los parques. Y esto es muy puntual para aquí en Panamá, dado que actualmente tenemos la pandemia de COVID, pero antes de eso ya se había identificado que teníamos una pandemia de obesidad. Entonces hay una necesidad muy puntual de crear más espacios y más hábitos recreativos en la población, porque esa población obesa también entonces es una carga en el sistema de salud, y lo cual crea un gasto muy grande para el Estado. Entonces una manera de poder mitigar eso es de crear hábitos recreativos y mejor si son al aire libre. En términos de beneficios económicos, recientemente se han empezado a hacer estos estudios en los Estados Unidos. El Outdoor Industry Association pudo identificar que anualmente el consumidor gasta en recreación al aire libre 887 billones de dólares. Cuando uno compara eso con otras industrias, uno puede ver que es tercero, solo le gana cuidado hospitalario, cuidado también de pacientes y los servicios financieros y de seguros. Entonces, es una industria muy grande y muy importante, que obviamente estos números son a escala de los Estados Unidos, pero acá también, entonces, en nuestra propia escala podría crear una base muy sólida para la economía local. También a la vez, en los Estados Unidos, crea 7.6 millones de plazas de trabajo. Y una cosa que es importante de ese 7.6 es el hecho de que muchos de esos puestos de empleo son en áreas rurales de los Estados Unidos, lo cual también es clave al pensar en recreación y turismo acá en Panamá, de que mucho de eso se puede dar en áreas rurales, ayudar a diversificar la economía y descentralizarla de lo que es el área canalera. Otro beneficio que está documentado es cómo a poblaciones, países, comunidades, invertir en la infraestructura que da acceso a áreas protegidas y a recreación y a turismo, crecen, pueden atraer nuevos residentes que por lo general tienen un mayor poder económico, un mayor ingreso, y también esto se da mucho en áreas rurales. Pero si nosotros nos podemos a pensar, así como ocurrió acá en Dayton, Ohio, que era una ciudad
muy deprimida económicamente de aproximadamente 800.000 personas. Cuando decae la industria de manufactura industrial en esta área, ellos deciden hacer un giro y enfocarse en recreación y convertirse en una, como dice aquí, capital de aventura al aire libre. Y lo hicieron, no tanto para también diversificar la economía y reinventarse, pero para también atraer a nuevos integrantes a su comunidad. Entonces, el invertir en esta infraestructura también atrae, puede hacer crecer y atraer el sector inmobiliario de la región en donde se esté haciendo. Entonces, cuando hablamos de recuperación, vemos que el invertir en recreación y en la infraestructura de turismo en áreas protegidas puede no solamente ayudar a combatir elementos como la obesidad y eso va a ser aún más preocupante ahora con tanto sedentarismo debido a COVID. También el sector inmobiliario, si queremos poder atraer empresas multinacionales para que se establezcan acá en Panamá, va a ser muy importante poder ofrecer y que vean que hay estas amenidades y que se puede recrear y que sus empleados que se van a mudar acá puedan tener una mejor calidad de vida. También a la vez, obviamente, el turismo, ¿verdad? Poder realmente reinventar y tener una industria diversificada y pujante en el sector turismo, porque tenemos tanto que ofrecer en el país. Entonces, ¿cómo podemos obtener estos múltiples beneficios? Es muy importante trabajar en equipo, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Y tenemos muchos retos. Hay un legado en donde, como dije al inicio, que nuestras áreas protegidas están más enfocadas en la conservación, no tanto en la visitación. También culturalmente hay un miedo a estar en la selva, a estar en el monte, que hay que superar. Hay una gran falta de infraestructura. Hay espacios públicos, en verdad, no han sido prioritarios para el gobierno. Los ejes políticos y económicos enfocados en la ciudad, cuando mucho de la gran riqueza está fuera de la ciudad, y hay mucha desinformación y desconfianza dentro del sector que hay que ir trabajando para que podamos ir uniendo y yendo hacia una dirección. Este letrero está en Clayton y dice: peligro, no entres al río porque está contaminado y hay animales peligrosos. Esto lo vemos en muchos de nuestros ríos acá en la ciudad, que no son vistos como un problema en vez de una solución a una comunidad más saludable. Si ciudades como Los Ángeles pudieron descontaminar sus ríos, esa es una mega ciudad, y transformarlas en espacios recreativos para conectar a sus ciudadanos con la naturaleza del río Los Ángeles, nosotros también deberíamos de explorar cómo podemos hacer eso acá en Panamá. Hay retos internos también del SINAP, que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hay que trabajar con más capacitación y con personal más capacitado en el tema de turismo y recreación. Es un tema nuevo y hay que seguirlo trabajando con más enfoque. Hay que crear más planificación y coordinación con otras instituciones. Y hay que asegurar que a la hora de tener esta infraestructura en su lugar no se degrade y se pueda dar el mantenimiento. Y es muy importante ahí entonces la coyuntura con la empresa privada, con ONGs y con comunidades rurales. Igual, hay retos externos. La zona canalera, el corredor canalero, tiene tantos recursos culturales y recreativos y turísticos, pero hay que ayudar a juntar estas rutas, y para eso también hay que trabajar en conjunto para consolidar estas atracciones. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en eso? Con el SINAP es muy importante trabajar en fortalecerlo, en consolidarlo. Para darles un ejemplo, desde que yo fui director de áreas protegidas, han habido
11 directores de áreas protegidas. Yo fui director en el 2009, por ende prácticamente ha sido uno por año. Es imposible poder llevar a cabo una gestión clara, organizada y eficiente con ese cambio. Entonces hay que buscar la manera de mitigar esa politización de ese cambio para poder darle más continuidad y ayudar a profesionalizar el área de como los guardaparques, que sean profesiones que jóvenes quieren llegar a trabajar. Otro elemento que es importante de cómo podemos trabajar para obtener estos múltiples beneficios. En los sectores urbanos, como la ciudad de Panamá, como la ciudad de Colón, como la ciudad de David, áreas así, tenemos que buscar cómo podemos crear más corredores que comuniquen las áreas urbanas con las áreas protegidas. Pueden ser corredores para bicicleta, pueden ser corredores azules con los ríos, pueden ser corredores que se comuniquen a través de líneas de bus. Es muy importante que facilitar la interconexión entre estos atractivos. Y eso se realiza a través de una planificación que debe de ser intersectorial y debe de perdurar a través de administraciones. Así como hay dinero para hacer unas playas nuevas en la ciudad de Panamá, debe de haber una inversión en hacer este tipo de planificación y amenidades para realmente crear rutas recreativas que puedan ser utilizadas no solamente por los ciudadanos, pero esas mismas rutas recreativas van a ser utilizadas y apreciadas por turistas y visitantes extranjeros a nuestro país. En las áreas rurales es muy importante que activemos un servicio de extensión, que puedan ir así como tenemos extensión agrícola, el servicio de extensión turística va a ser muy importante, en donde profesionales de diferentes rubros ayudan a pulir estas atracciones y a conectarlas al mercado. Entonces, como pueden ver, son dos enfoques muy diferentes, pero que a la vez suman a un mismo objetivo. En resumen, tenemos que pensar entonces en turismo más recreación. No solamente turismo, sino más recreación. Tenemos que crear claras vías de acceso, tanto virtual, como un ejemplo es la página web de Caminando, sino también físico, señalización. Una vez cuando uno llega, que la infraestructura esté clara, que los caminos, que las calles sean claras y estén en buen estado. Continuidad. Esto va a ser un proyecto de muchos años. Costa Rica comenzó a inicio de los 90 a realmente construir lo que hoy son. Esto no pasa de la noche a la mañana y conlleva mucho trabajo en conjunto. Tenemos que pensar que los parques son herramientas muy importantes para la salud y verlos como herramientas vitales para nuestra salud cívica y crear estos ecosistemas de colaboración entre los diferentes sectores. Entonces, ¿qué puede hacer el sector privado? El sector privado puede ser una herramienta muy importante y un elemento muy importante para ayudar a impulsar este concepto de la consolidación del SINAP. También impulsar dentro de los espacios que ya hay la consolidación del sector turístico. Crear más coaliciones público-privados pueden ser atractivos, pueden ser también en términos de fundaciones, como lo es el patronato del Parque Nacional, del Parque Natural Metropolitano, que funciona excelente, el patronato también de Portobelo y San Lorenzo. O sea, necesitamos más espacio y más energías enfocadas en ayudar a crear esa sinergia entre diferentes sectores. En Chile tienen una ONG que se llama Amigos de Parques. Eso se puede hacer por parque, que es algo que se hace mucho en los Estados Unidos. Tenemos que tener una planificación integral.
que incorpore múltiples sectores y que se realice a medida de una manera muy transparente. También la empresa privada puede tomar conciencia, qué impactos tienen mis proyectos. Una ganancia mía propia va a generar un daño común grande. Así que hay que ser más conscientes de eso. El gobierno también tiene que ser más consciente. Cuando realizamos un proyecto, puede impactar un recurso turístico, y si es así, ¿cómo vamos a mitigar eso y cómo va a quedar ese recurso al culminar? Hay que tener procesos más integrales que sumen y que realmente produzcan algo del cual todo el mundo va a estar, quizás no del todo feliz, pero por lo menos contentos de que se trabajó en conjunto. Hay que crear incentivos fiscales, a trabajar para crear incentivos fiscales para la creación de reservas privadas. Eso es muy importante. Reservas privadas, como ustedes pueden ver aquí en Tompkins Conservation, se compró muchos de estos parques nacionales que están acá abajo en la Patagonia, el cual luego fue donado al CONAFOR, a la Corporación Forestal en Chile, que administra los parques nacionales. La empresa privada y el sector privado pueden ser aliados muy importantes, pero necesitan esos incentivos para poder apoyar y trabajar con el gobierno. Así que la empresa privada puede ayudar a impulsar estos incentivos, apoyar ONGs locales que ya están trabajando en este tema e impulsar la planificación abierta y transparente en espacios urbanos. Hay que crear comisiones en los municipios para trabajar en esta interconexión, como yo señalicé, de estos corredores verdes, corredores azules, para que se puedan ejecutar a largo plazo y esa planificación realmente sea abierta y transparente para poder generar confianza y continuidad e inversión, ya que todos ustedes saben que la confianza se crea a través de la transparencia y la continuidad. Entonces, en resumen, como pueden ver, el turismo y la recreación en las áreas protegidas puede brindar un sinfín de beneficios. Hasta hay estudios que indican que el crimen disminuye en las áreas en donde hay infraestructura de recreación al aire libre. Ayudar en la descentralización, asegurarnos que los fondos que vayan a municipios vayan hacia este tipo de infraestructura y ayudar a fortalecer el tejido de la comunidad. Crear más equidad, inclusión y acceso, no solamente en la toma de decisiones, pero también quién tiene acceso a estos espacios. Asegurar que hay espacio y hay acceso para personas con discapacidades, niños, personas de mayor edad, que las áreas tienen múltiples actividades para todos estos sectores de la población. Ayudar a impulsar la conservación, que para eso es este tipo de turismo sostenible a largo plazo, y la educación ambiental. El poder tener un contacto directo con la naturaleza va a tener un impacto mucho mayor que cualquier lectura o cualquier clase que se tiene en el salón. Hay que crear más espacios y más interacción entre estudiantes y estos parques. Y como mencioné, obviamente, el salud y bienestar. Quisiera cerrar nada más con esto que encontré, que dice: la única manera de redescubrir nuestro lugar en la naturaleza es conocer y aceptar la continuidad de un paisaje natural que también es cultural, en donde la ciudad, el suburbio, el campo y lo silvestre tienen su lugar y son celebrados. No podemos seguir pensando que el turismo, la recreación ocurre allá, la conservación ocurre allá en el parque. El turismo, la conservación, la recreación es algo que tenemos que incorporar en todo este paisaje para que realmente podamos tener sociedades y un país sostenible a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Excelente presentación. Creo que nos has dado en poco tiempo y nos has evidenciado
lo importante que es tomar esto en serio, pero sobre todo lo que hay por hacer, ¿no? Hay un largo camino. Me encanta que ya estés aquí en Panamá y que pronto puedas poner en práctica todo esto, porque definitivamente es vital y va a traer muchísimos beneficios, como ya tú lo dijiste en tu presentación, que esto se pueda hacer realidad. Voy ahora a compartirte unas preguntas que tenemos de la audiencia. Nos consultan, ¿estos senderos son solo de caminatas o pueden ser de mountain bike? Se referían a los senderos que hablaste al principio. Mira, por lo general, yo creo que solo hay unos cuantos en donde se permite la actividad de bicicleta montañera, pero me encanta esa pregunta porque da en el meollo de uno de los asuntos principales. Aquí en Panamá ha crecido exponencialmente la comunidad de bicicleta montañera que practica esa actividad y no tienen lugares donde ir. Y han habido propuestas para crear nuevas rutas, pero muchas veces se van asfaltando esos lugares que son caminos rurales, o no se permiten, como yo sé que el Parque Metropolitano por muchos años ha estado tratando de construir una ruta de bicicleta montañera en su terreno, y no ha sido posible. Entonces, ese es un ejemplo perfecto en donde está la oportunidad, está la comunidad, y hay que buscar la manera de catalizar esa energía y trabajar hacia cómo podemos potenciar eso de una manera sostenible. Y hay múltiples maneras de hacerlo. Hay maneras de construir senderos para bicicletas montañeras. Hay estructuras de manejo que permiten un uso múltiple de un sendero, que unos días van personas que practican bicicleta y otros días senderistas. Entonces, todo eso hay que sentarse y trabajarlo. Y si se trabaja en conjunto, se puede llegar a que esa comunidad también pueda seguir creciendo y tener un impacto positivo también en el sector de negocios, en donde se vende más equipo y así sucesivamente. Sí, como comentario, porque además, digamos, estoy de cerca relacionado con el tema de las mountain bike, porque mi esposa es una ferviente bicicletera y ha hecho muchos de las senderos que tú tienes allí. Me suena mucho que ella va regularmente a esto, pero un dato importante es que este año, y lo acabas de decir, que es la activación de la economía, las casas fabricantes de bicicletas no se dan abasto, han tenido un aumento. Ha sido el mejor año prácticamente de las casas de bicicletas, pero en respuesta a justamente qué es lo que está buscando la gente y cuál es la necesidad que hay ahora. Entonces, es un ejemplo perfecto para afianzar todo lo que estamos diciendo. Y sí, adelante. Muchas comunidades hacen justo eso, agarran y crean rutas, como yo estaba mencionando, que tú puedas salir de tu casa e ir en bicicleta al parque, y de ahí entonces agarras y arrancas y haces tu recorrido. Esos son el tipo de amenidades que tenemos que ir creando y pensando. Así es, así mismo es. Mira, otra pregunta. ¿El 10% de área marítima protegida está relacionada a cuál área superior? ¿Es territorio marítimo, territorio terrestre, otro? Es territorio marítimo. Porque muchas veces cuando también tienes áreas protegidas marino-costeras, algunas pueden tener espacio costero, como puede el Parque Nacional Bastimentos. Coiba tiene un espacio muy grande que es marino, específicamente, además de la isla. Y hay un par de áreas protegidas que se crearon en los últimos años que son específicamente bancos, que esos son los que protegen áreas específicamente de mar, que esas son las que ayudaron a llegar a ese 10%. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta
Dice, dentro del beneficio cultural, ¿se proyecta incluir nuestro patrimonio arqueológico incluido dentro de las áreas protegidas? Es que eso forma parte, algo que no mencioné porque no hay tiempo, y ahí estaba en la presentación, en donde se identifica cuáles son los componentes de los servicios culturales. Está el elemento de identidad, ¿verdad? Y muchas veces nuestras áreas protegidas también tienen estos elementos culturales históricos que al poder exhibirlos, el que el público pueda interactuar con ellos, nos da un gran, son como museos vivientes y ayudan a solidificar y a informar nuestra identidad como panameños. Entonces son muy importantes a la hora de poder ayudar a crear más conexión con nuestra historia, con nuestras raíces. Entonces, por eso es fundamental esa integración del patrimonio histórico con el patrimonio natural del país. Excelente. Está tan interesante el tema que ya aquí está el primer voluntario y que está dispuesto a incorporarse a los equipos de trabajo. Nos comentan cómo apoyar o incorporarse a los equipos de trabajo en calidad de persona natural, en calidad de ONG o fundación, en calidad de empresa privada. Esto nos lo comenta Luis Mora. Te pido, Luis, que por favor en el chat coloques tu email y entonces te pondremos en contacto con Adrián para que, bueno, él está llegando a Panamá, pero estoy seguro que va a requerir de mucha ayuda y de personas que quieran desarrollar todo este tema. Otro comentario, Adrián, dentro de la planificación de la inserción de corredores entre áreas naturales y urbanas, es recomendable realizar estudios sobre zoonosis para proteger a la fauna y a los visitantes. ¿Algo que comentar al respecto? Sí, obviamente hay que hacer estudios y hay que entender muy bien qué forma podría ser, cuáles son no solamente las oportunidades, pero los riesgos, ¿verdad? Yo mencioné los ríos. Yo insisto que los ríos de la ciudad se han hecho en otras ciudades, se han podido limpiar y los ríos se han convertido en áreas que la ciudad y las ciudades y los ciudadanos obviaban, ignoraban, rechazaban a espacios que integran a la comunidad y permiten que la comunidad se integre con el paisaje urbano natural de su ciudad. Entonces, pero nuestros ríos tienen sus riesgos, ¿verdad? Tienen cocodrilos, tienen crecientes, pero no es siempre así. Los ríos del interior, mucha gente los disfruta enormemente. Igual lo podemos hacer acá y podemos aprender a tener una relación con estos espacios y cuidarlos. Y es ese elemento de cómo cambiamos la percepción de un recurso a ser un basurero a poder ser un elemento comunitario, otro parque más, ¿verdad? Que va a tener valor y añade valor a la comunidad, que es cuando realmente cambiamos. Y si estamos hablando del tema de la basura en los ríos, eso es realmente donde ya uno empieza a ver un cambio, cuando se cambia la percepción de ese espacio. Pero todo eso lleva un estudio y hay que conocer muy bien los riesgos y las oportunidades y planificar adecuadamente. Excelente. Te cuento que dentro de la audiencia está Lorena Fábrega, que es directora de Promtur, y ella hace esta consulta. Bienvenida, Lorena. Me encanta que la gente de Promtur se involucre en todos estos temas porque es fundamental, como lo ha dicho Adrián en reiteradas ocasiones, la participación de todos y el trabajo en equipo es fundamental para este tema. Ella consulta, Adrián, los proyectos de patrimonio, como lo son Coiba, Volcán Barú y Bastimentos, requieren de inversión privada. Entiendo que sí funciona el modelo de darlos en concesión a inversionistas cumpliendo con las regulaciones para desarrollarlo
con los lineamientos para su protección. ¿Estás de acuerdo con este concepto? Sí, no, muchas gracias Lorena por la pregunta, porque el tema de concesiones es un tema que en administraciones pasadas del Ministerio de Ambiente se pensaban que serían como una salvación y lo que puede ayudar a arreglar todo. Y yo siento que es muy importante que el sector privado tenga claro de que son una herramienta más. Y una herramienta que puede ser exitosa solo si se tiene un proceso de otorgar esas concesiones transparente y eficiente, porque el turismo, especialmente en áreas protegidas, es un negocio muy riesgoso. Como podemos ver ahorita, se desplomó totalmente y la inversión que uno ha hecho como el sector privado está inmensamente afectado. Entonces, tiene que haber una relación clara de confianza entre el que sea y tenga esa concesión y el gobierno. Tiene que tener algo de flexibilidad, pero a la vez tiene que tener las reglas muy claras. Entonces, es un balance único realmente que hay que trabajarse muy bien y nuevamente, como dije, con mucha transparencia, pero si se hace así, puede ser inmensamente provechoso tanto para el visitante como para el parque, como para la empresa privada. Así que yo sí estoy a favor y siento que pueden ser muy buenos las concesiones, pero el proceso de otorgar y de manejar la concesión es algo que se tiene que trabajar y con cuidado y con seriedad. Excelente. Tenemos otra pregunta que lo acabas de comentar. Dice, ¿cómo se podría integrar el turismo tipo senderismo en áreas protegidas marino-costeras? La gente suele ir a la playa buscando descanso, comida, pero te consigues con motos de playa, música, mucha basura y ruido. ¿Cómo puede haber un balance? Y creo que lo mencionaste en tu presentación, que las áreas deben tener espacios o posibilidades para las diferentes necesidades o lo que la gente busca, ¿no? En estos espacios. Exacto. Y un ejemplo muy claro es Isla Iguana, ¿verdad? Allá en Azuero. Hay que definir cuál es la experiencia de una playa silvestre. Una playa silvestre no es igual a una playa común, ¿verdad? Si uno va a ir a una playa silvestre, tiene que tener claro cuál es la experiencia que va a poder tener ahí, porque no es lo mismo y no debe ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que manejar. Me acuerdo en el plan de uso público de Isla Bastimentos, se decía que se permitía un restaurante, ¿verdad? En uno de los cayos. No me acuerdo cuál es el cayo. Pero si uno se pone a pensar, si uno va a un parque nacional, a una isla en un parque nacional, realmente no necesitas ese servicio. Puedes tener si esa es la experiencia que tú quieres tener, hay múltiples otras experiencias que son así en otras partes de Bocas del Toro. Pero esta experiencia no tiene que ser así. Entonces, eso es lo que te ayuda a definir un plan de uso público. ¿Cuál es la experiencia que tú vas a permitir en estas áreas? Pero es muy importante, y esto es algo que no se ha podido hacer en los planes de uso público hasta ahora, y es incorporar el punto de vista del visitante, ¿verdad? Una de las cosas que fui a hacer el doctorado es cómo realizar estudios de visitación, porque uno tiene que saber a la hora de crear toda esta infraestructura y crear todos estos elementos de manejo, cuál es la experiencia que desea tener el visitante internacional y nacional y local, porque un local puede querer tener una experiencia muy diferente a un nacional de la ciudad y un
un turista internacional. Entonces, cuando uno tiene esa información que se puede realizar a través de encuestas, a través de ese tipo de cosas, entonces uno puede agarrar esa mezcla de esos resultados, lo incorporas con lo que te permite el plan de manejo del parque, con las oportunidades también que hay de servicios del sector turístico del área, y ahí es donde uno realmente crea una base sólida, justificada para las acciones de infraestructura y de manejo del área. Excelente, excelente, Adrián. Vamos a terminar con dos preguntas que le voy a dar, te las voy a comentar porque creo que son bien importantes. ¿Tiene Panamá un marco jurídico sólido en el área ambiental, en el área turística y recreacional? Bueno, yo siento, como dije inicialmente, que el tema del SINAP es urgente trabajarlo, el sistema de áreas protegidas. Como mencioné, desde que yo fui director hasta ahora, que van creo que 11, 12 años, han habido prácticamente un director de áreas protegidas por año. Es imposible trabajar así. Hay que también, como mencioné, profesionalizar el puesto y el oficio de el guardaparque. En otros países, jóvenes quieren ser guardaparques, mujeres quieren ser guardaparques. Aquí no. Entonces, hay que hacer que ese puesto sea un puesto de orgullo y de liderazgo comunitario, ¿verdad? Esos elementos, cuando ayudemos a trabajarlos y eliminar el elemento político o tratar de mitigar realmente la intromisión de la política en el manejo de nuestras áreas protegidas, es cuando realmente esto va a surgir. Mucha gente se produce, ¿por qué el turismo no ha funcionado? ¿Por qué el turismo en los parques no ha funcionado? Este es un elemento clave que tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? Porque entra un director nuevo y hay que otra vez comenzar de cero. Hay algunos directores que han sido mejores que otros. La otra posición que hay que fortalecer es el jefe de parque. El jefe de parque tiene que tener poder de toma de decisión. Entonces hay que también descentralizar la toma de decisión en los parques. Todos esos elementos hay que trabajarlos con mucho cuidado y bien planificados para que realmente todo este sector surja. Y yo siento que es muy importante. No estoy aquí para criticar al gobierno actual, porque han tenido apertura a este tema. Es sencillamente un tema de legado, que así es como se ha hecho, y tenemos que parar esa práctica, porque si no, nunca vamos a avanzar. Excelente. Cierro con esta pregunta de Lorena Correal, que también está involucrada en el tren directivo de Frontour. Bienvenida, la otra Lorena. Dice, pienso que un aspecto sumamente importante es la educación a las comunidades y visitantes, fomentar el respeto al medio ambiente, hacer el buen uso de las instalaciones y áreas. Viendo ejemplos de otros países, ¿cuál crees que sería la mejor manera de cumplir este propósito? Mira, ahorita mismo en los Estados Unidos hay mucho, se ha reportado mucho el tema de que debido a COVID ha habido un ingreso mayor a áreas protegidas, a parques. Y ese ingreso, ese público ha dejado basura y ha dejado graffiti, por lo cual yo estaba justo comentando con un colega, con mi supervisor de tesis, casualmente, de que cuando yo leí eso, yo leí, wow, eso significa que están yendo visitantes nuevos, públicos nuevos que nunca han ido a esa área. Y en vez de verlo como un problema, hay que verlo como una oportunidad para poder trabajar con ellos y crear una ética de así es como uno se comporta y valora las áreas protegidas. Entonces, aquí en Panamá, como mencioné,
no tenemos esa cultura de recrear en estos espacios. Tenemos que crear esa cultura y eso fue parte de la razón por la cual creé Caminando Panamá, porque hay que crear esa comunidad, hay que crear esa cultura. Y cuando el visitante ve que el público en general, o quiero decir más bien que el mismo gobierno y la misma empresa privada valoran las áreas protegidas, entonces el público también lo comienza a valorar. Si uno llega a un parque y ve que la garita se está cayendo, ve que el letrero se está desmoronando, ¿qué valor va a percibir este visitante principiante que este lugar tiene? Esa ética no es sencillamente automática. Ya crucé el límite del parque, ahora entiendo y no voy a votar nada. No, eso se aprende, pero eso se aprende con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos tomar este tema en serio, tenemos que tomarlo en serio la empresa, tenemos que tomarlo en serio el gobierno, porque si no, nunca va a avanzar y no va a aprender el ciudadano esa ética. Así que este trabajo de la recreación y el turismo es mucho un trabajo de docencia, porque como no tenemos esa cultura de recrear en estos espacios, tenemos personas en puestos de liderazgo que tampoco nunca realmente han recreado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar abiertos a aprender, tenemos que estar abiertos a colaborar en maneras que nunca hemos colaborado, porque si no, simplemente estamos haciendo pantallas falsas y lo que hay es una oportunidad realmente increíble. Este sector de la recreación y del turismo, como ustedes pueden ver, tiene un impacto que muy pocos sectores puede tener. Y si realmente aprovechamos eso y lo tomamos en serio, podemos transformar Panamá en una manera sumamente positiva, no solamente para la salud del país, la salud de nuestra democracia. Así que muchas gracias a todos por la oportunidad de conversar y a la orden otras preguntas que quieran hacer y poder seguir conversando sobre esto, porque como ven es un tema que me apasiona. Es que es un tema apasionante y la pasión la contagias con todo lo que nos has presentado, con lo cual te agradezco inmensamente, Adrián, el espacio. Ha habido otras preguntas, también personas que han colocado sus datos de contacto incluso de fundaciones y de empresas. Todo esto te lo vamos a hacer llegar. Igualmente el contacto con Promtour, que creo que es un organismo, digamos, relativamente virgen, que pudiera ser un factor también clave en dar a conocer estos espacios y darle a conocer no solo para el turismo, sino también incluso para la recreación de todos los que habitamos aquí en Panamá. Nos hemos pasado un poquito de tiempo porque las preguntas han estado muy interesantes. Por supuesto, tu exposición y tus respuestas también han sido fascinantes. Oscar, no sé si quieres despedir con alguna conclusión. Yo, de mi lado, disculpen, me acabo de dar cuenta, yo no me presenté a todo el mundo y no me presenté. Mi nombre es Carlos Conde y soy el chair del Comité de Turismo de AmCham. Y Adrián, de más está decirte que a la orden desde nuestra plataforma para todo el apoyo o todas las ideas que puedas tener, sobre todo estar en contacto con todos los actores del turismo que están actualmente haciendo un esfuerzo para llevar adelante esta actividad. Así que me reitero a tus órdenes para lo que puedas necesitar. Oscar, te dejo la palabra para que puedas cerrar el webinar y dar las conclusiones. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias y a ti nuevamente, Adrián, muchas gracias por esta grandiosa intervención en la cual profundizamos en elementos que posiblemente habíamos analizado muy por separado, pero no de forma tan integral y en la forma en la que nos presentó Adrián. Sin lugar a dudas, pues el enfoque sostenible debe ser transversal en esta nueva concepción de turismo
esta coyuntura, este nuevo normal en el que nos vamos a ver expuestos una vez se empiezan a levantar las restricciones de movilidad y de actividades económicas aquí en el país, nos van a invitar a mirar fundamentalmente hacia adentro, a redescubrir todo ese gran patrimonio natural que tenemos a lo largo y ancho del país y que podemos explotar en el buen sentido de la palabra a través de alianzas público-privadas, con una gran participación de diferentes actores y grupos de interés que pueden agregar valor y sobre todo redescubrirlo bajo un enfoque sostenible. Es decir, la mirada debe estar hacia adentro. Retomo algunas de las palabras de algunos de nuestros invitados. No necesariamente es un turismo enfocado hacia el extranjero. Todos nosotros podemos hacer uso sostenible de todos estos recursos y siento que esa es la gran conclusión, mirar hacia adentro, hay mucho por hacer, podemos articularnos en términos de alianzas público-privadas y pues bueno, ya el camino está trazado, tenemos mucho por hacer y pues Adrián, nuevamente agradecerte tu tiempo, tus valiosas intervenciones y a ti Carlos pues por la dirección de este comité, muchísimas gracias, te devuelvo Carlos para tu cierre y bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Oscar. Bueno, en nombre de ANCHAN Panamá, el Comité de Sostenibilidad y Comité de Turismo, le damos las gracias a todos por haber participado en esta fascinante webinar. Adrián, 1.000.000 de gracias. La verdad que excelente la presentación y toda tu óptica. No me queda más que desearles a todos muy buenas tardes y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Adrián.